Vamos en el capítulo 13. Te vamos a examinar, hoy va a ser la introducción al discurso del aposento alto, que es el capítulo 13, versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad, Señor. Gracias porque permites que compartamos, Señor, como tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque pones en nuestro corazón ese deseo de venir, Señor, a escuchar tu palabra. Pones en nuestros corazones, Señor, ese deseo de venir a alabarte, Señor, a adorarte. Y yo te ruego en esta mañana, Señor, que tú nos abras las Escrituras, Señor, que podamos entender tu palabra. Y sobre todo, Señor, que seamos consolados por tu palabra, que seamos animados, que seamos llenos, Señor, de tu Espíritu para poder entender tu palabra, Señor. Y sobre todo para poder ponerla por obra. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a entender ese pasaje de las Escrituras que tú inspiraste, Señor, y que solamente a través del poder de tu Espíritu podemos entender. Por eso rogamos el auxilio tuyo, Señor, y que los corazones hoy estén atentos y sedientos de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a empezar de ahora en adelante el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Y estos 5 capítulos que vamos a ver de aquí en adelante es lo que los eruditos y los teólogos llaman el discurso del aposento alto. El Evangelio de Juan, como ustedes de pronto lo han notado, si ustedes han tomado la tarea de leer todo el Evangelio de Juan de corrido, el Evangelio de Juan tiene un, digámoslo así, un tinte espiritual diferente a los demás evangelios. Los demás evangelios sinópticos, el de Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de parábolas del reino, nos hablan acerca de, sobre todo tienen muchas parábolas, tienen discursos y tienen recuentos de otros milagros que Juan no tiene. Pero Juan tiene algo que desde los primeros padres de la iglesia consideraron al evangelio de Juan como un evangelio espiritual. Ahora, no estamos diciendo que los demás evangelios no sean espirituales, obviamente, sino que el evangelio de Juan tiene algo totalmente diferente. Y es que el evangelio de Juan quiere acercar a sus lectores de una forma más personal y más íntima a Cristo. Que nos acerquemos mucho más a Cristo de una forma más personal y más íntima. Por ejemplo, si lo que vamos a ver en unas semanas en adelante, Dios mediante, vamos a ver, por ejemplo, que Juan no habla acerca de la institución de la cena en su evangelio. Los otros 3 evangelios hablan acerca de la cena del Señor y cómo el Señor estableció la cena, este mandamiento que el Señor estableció, pero en el evangelio de Juan no aparece. En los evangelios sinópticos aparecen otros acontecimientos, pero Juan aquí se enfoca más en los discursos del Señor. Y todo lo que Cristo nos va a hablar aquí, del capítulo 13 al 17, ha sido llamado, como les dije ahora, el discurso del aposento alto. Y toda la mayoría de eruditos y comentaristas que yo estuve leyendo están de acuerdo que esta es una de las porciones más hermosas de toda la Biblia. ¿Por qué es una de las porciones más hermosas de toda la Biblia? Porque es el ministerio privado a sus discípulos, ¿sí? Del capítulo 1 hasta el capítulo 12, como lo he repetido en varias ocasiones en las enseñanzas, Juan está tocando el ministerio público de Cristo hacia los fariseos y los judíos. Vemos como el capítulo 1 de Juan casi que resume todo el capítulo 1 hasta el 12, ¿sí? Vemos que cómo los fariseos y los judíos en general rechazan a Cristo una y otra vez, tras de que Cristo siempre está dando pruebas de su divinidad, pruebas de que Él es el Mesías esperado por Israel, pero ellos siguen rechazándole y endureciendo su corazón. Y como vimos hace como unos 15, 20 días, Jesús cerró su ministerio público con las siguientes palabras ahí en el capítulo 12 del versículo 44 hasta el 50. Dice: Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve al que me ha enviado. Yo a la luz he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará el día final.
Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Este último discurso, estas últimas palabras de Jesús encierra todo el ministerio público, su carácter, cuál era el propósito del que Jesús viniera y cuál fue la actitud de aquellas personas que le rechazaron. Hay algunas, como ya hemos dicho la vez pasada, hay dos formas de incredulidad en los hombres. Una forma de incredulidad son aquellos que escuchan la palabra de Dios pero nunca la ponen por obra, ¿sí? Y otra forma de incredulidad es una forma de incredulidad más activa, que son aquellas personas que se oponen directamente a la palabra de Dios. Y ese fue el final del ministerio público. Ya Jesús aquí en adelante no va a hablar más a los judíos, no va a hablar más a los fariseos, sino que el enfoque principal de estos 5 capítulos va a ser sus discípulos. Muchas personas a través de la historia han sido consolados y animados cuando han leído estos 5 capítulos del Evangelio de Juan. Estos capítulos están marcados por largos discursos espirituales de Jesús a sus apóstoles, y el clímax máximo de todo este discurso va a ser el capítulo 17, la oración sacerdotal de Cristo. Ese es el máximo clímax de esos 5 capítulos, ¿sí? Y llegaremos poco a poco, semana tras semana, mientras vayamos examinando este Evangelio. Y como dije anteriormente, Juan 1 del 11 al 13 encasilla todos estos acontecimientos que vemos. Dice Juan 1 del 11 al 13: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Vemos por un lado aquellos que rechazaron a Cristo, que dice Juan que eran de los suyos propios, el propio pueblo de Israel rechazó a Cristo, y dentro de ese pueblo de Israel habían algunos que creyeron en Él, pero Juan nos dice acá en este relato, en esta parte del Evangelio, que estas personas creyeron única y exclusivamente porque Dios les ha dado el poder para creer. Ahora, estos que Jesús les dio el poder para creer son los que respondieron a este llamamiento santo y ahora son parte del pueblo de Cristo y son sus discípulos. En el caso que vamos a ver en nuestro contexto, Jesús va a preparar a sus discípulos para algo que va a acontecer en un futuro no muy lejano. Y es la separación de Cristo de sus discípulos. Ese va a ser el tema principal de estos 5 capítulos. Jesús está preparando a sus discípulos porque Jesús en pronto tiempo será crucificado y Él ascenderá a los cielos y sus discípulos quedarán solos. Entonces, así como algunas personas se preparan para una maratón, o hay personas que se preparan para ir a escalar el Monte Everest y duran semanas y meses preparándose física y psicológicamente para afrontar algo tan complicado como es una prueba física, un maratón o una escalada, Jesús prepara psicológicamente y espiritualmente a sus discípulos, porque ellos van a tener que afrontar ahora el ministerio de Cristo sin Cristo mismo ahí. Ellos no van a escuchar más su voz, su voz física, no van a verle más físicamente con sus ojos carnales. Entonces es un momento de mucha tensión en sus discípulos y sobre todo también para Jesús. Cuando entremos al capítulo 17 lo vamos a ver. Entonces Jesús les está preparando a ellos físicamente y psicológicamente y espiritualmente. Lo primero que este pasaje nos dice ahí en el versículo 1, para entrar en el contexto del pasaje, es que Jesús conocía y sabía el momento en que Él ya iba a ser entregado. Dice el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Lo primero que nosotros vemos acá es que Jesús es consciente de los sufrimientos que Él va a padecer en adelante. Todos los sufrimientos de la cruz, todos los padecimientos que Él va a sufrir en unos capítulos adelante, no le tomaron por sorpresa al Hijo de Dios. Como Él mismo es Hijo de Dios, Él tiene todo el conocimiento, Él sabía exactamente a qué fue lo que Él vino, ¿sí? No fue que Jesús lo crucificaron o lo tomaron por sorpresa, o no fue que Jesús no sabía que era lo que le iba a ocurrir, sino que el texto nos dice que Jesús conocía y sabía su hora. En muchos pasajes más atrás nosotros vemos, y lo hemos leído en los que hemos estudiado el capítulo 9 hasta hoy, que fue donde yo retomé, vemos que Jesús muchas veces nos dice: aún no es mi hora, todavía no es mi hora. O otro pasaje dice ahí en Juan que no le podían agarrar todavía porque aún no era su hora. Pero ya en este momento Jesús, el momento que tanto Él había esperado, el momento por el cual Él había venido, como dice Mateo 1:21, que su nombre será llamado Jesús porque Él morirá por los pecados de su pueblo, se ha acercado. Jesús está listo para afrontar y hacer la voluntad
de su Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para Cristo? La salvación de los suyos. Ahora nosotros vemos también por otro lado cómo Jesús de una forma tan calmada y tan valiente afronta las propias horas de su muerte. ¿Cuántos de ustedes aquí, si supieran que van a morir o que nos han condenado a la muerte, cuántos de ustedes tendrían una actitud tan calmada y tan pacífica sabiendo que su hora de su muerte se acerca? Yo creo que muchos de nosotros estaríamos asustados, tendríamos miedo. Aunque obviamente somos creyentes, pero muchas veces nos da el hecho de morir, muchas veces nos da miedo. Pero aquí nos comenta Juan que Jesús sabía exactamente que era el momento en el que Jesús iba a llevar el plan de Dios a cabo. Ahora, mire cómo Juan llama aquí la muerte de Cristo. Él dice que era la hora de que Jesús tenía que pasar de este mundo al Padre. Juan no lo ve como una muerte trágica. Juan no lo ve de una forma en que Cristo va a ser brutalmente herido, va a ser brutalmente castigado por el pecado de los hombres, sino que Juan dice acá que Jesús va a pasar de este mundo a su Padre. Va a disfrutar y va a tener otra vez la misma gloria que él tenía cuando estaba antes de venir acá a la tierra. Jesús va a disfrutar de la gloria de su obediencia perfecta mostrada en sus sufrimientos. Jesús va a sufrir una cantidad de cosas, tanto emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Va a ser algo terrible. Pero Juan nos dice que es simplemente la hora para que Jesús pase de este mundo al Padre. ¿Cuántos de los creyentes, cuántos de nosotros realmente vemos nuestra muerte como pasar de este mundo al Padre? ¿Cuántos de ustedes ven la muerte de esa manera en que yo pueda decir, o que ustedes puedan decir, bueno, si yo muero, simplemente va a ser una transición de aquí al Padre? ¿Cuántos de ustedes ven la muerte de esa manera? La palabra aquí en griego que utiliza Juan para decir pasar, lo que da a entender en el lenguaje original es como un traslado de un lugar a otro, un simple traslado de un lugar a otro. Para eso era Juan, o para Cristo, esa era su muerte, simplemente pasar de un lado al otro. Entonces vemos que el verso en que nos ocupamos hoy va a ser el discurso de todo, va a ser la introducción de todo el discurso que va más adelante. Dice, voy a leer otra vez todo el versículo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuál es la marca distintiva del discipulado de Cristo? ¿Cuál es la marca principal del discipulado que la iglesia debe presentar para los creyentes? El amor. El amor eterno que Cristo va a mostrar aquí en sus discípulos. O sea, este primer versículo es el resumen de todos los otros 5 capítulos. Todo lo que Jesús nos va a enseñar de aquí en adelante, todo lo que Jesús va a hacer de aquí en adelante está enmarcado en el amor que Cristo tiene por sus discípulos. El amor eterno que el Señor tiene por los suyos. Antes de que le conocieran, el amor que Cristo tiene salvando a su pueblo, sacándoles del mundo, y un amor que Cristo tiene por ellos, que es un amor totalmente perseverante que va hasta el fin, como dice el texto. Ahora, este pasaje realmente es muy sencillo de bosquejar, y hay 3 puntos que vamos a tratar esta mañana de este pasaje. Y lo primero que nosotros vamos a ver es la muestra de su amor. Vamos a ver la muestra de su amor. Ahora, ¿cómo se demuestra el amor de Cristo hacia su pueblo? Lo primero que nosotros notamos en este pasaje es la disposición de Cristo a morir por su pueblo. Como ya lo dije anteriormente, Jesús sabía de antemano que él iba a sufrir por su pueblo, pero ninguno de estos sufrimientos, ninguna de estas cosas que él sabía que iba a pasar, le movió a él de su disposición de morir por su pueblo. Jesús sabía perfectamente lo que le estaba esperando unas horas antes, porque Juan hace algo que los otros evangelios no hacen, y es que Juan se gasta como unos 8 capítulos de aquí en adelante, 8 capítulos para hablar solamente de unas horas, menos de una semana en la vida de Cristo. Él se gasta 11 capítulos antes para hablar de todo el ministerio terrenal de Cristo, pero se gasta solamente gasta muchos capítulos para hablar solamente de unas horas. Eso nos muestra qué tan importante es para Juan y qué tanto es para el Señor que nosotros conozcamos lo que pasó en estas horas antes de su crucifixión. El Espíritu Santo ha inspirado las Escrituras y Él ha querido soberanamente enfocarse en esta porción de las Escrituras, en esta parte, mostrarlo de una forma totalmente más clara y más extensa para nuestro provecho. Entonces Jesús no titubeó
en ir y cumplir la misión que su Padre le había dado. ¿Cuál era la motivación de Cristo? ¿Cuál es la motivación por la cual Él fue a morir y a dar gloria a Dios y a amar su pueblo? Era saber que iba a tener un pueblo para sí, un pueblo que va a dar gloria a Dios por todas las épocas. Esa era la motivación, que Cristo iba a ganar a un pueblo a través de su sacrificio y que este pueblo iba a dar gloria y honra a Dios. Aún los sufrimientos de Cristo, Jesús sabiendo todo lo que le iba a pasar, no hizo que cambiara de decisión, sino que Él se entregó voluntariamente por los suyos. Para Cristo su muerte era simplemente un regresar a casa. Entonces yo vuelvo y les pregunto, ¿cómo ven ustedes la muerte? ¿La ven como un regresar a su casa? ¿Ustedes se consideran a ustedes mismos como peregrinos y extranjeros en este mundo? ¿Como que este mundo es solamente un paso temporal? ¿O ustedes están aferrados a la vida de este mundo? ¿Cómo ves tú la muerte? ¿La ves de la misma manera en que Cristo la vio? ¿Un regresar al hogar de donde realmente somos? Los que hemos profesado a Cristo y que somos creyentes. Entonces nosotros debemos recordar, hermanos, que Cristo, yo no ustedes recuerdan, no lo han leído en las Escrituras, que Jesús más adelante le recuerda a sus oyentes, a los apóstoles, que Él se va a ir adelante para preparar una morada para los suyos. Una habitación celestial que está única y exclusivamente reservada para sus santos. Esa habitación es la que yo estoy hablándole a ustedes aquí. ¿Ustedes realmente anhelan esa habitación celestial? ¿Tienen ustedes la certeza de que realmente ustedes van a tener un lugar allá? Y ustedes ven esta vida y ven la muerte como simplemente un paso temporal, pasajero por este mundo. Vemos que esa era la disposición de Cristo. Él quería venir y morir por los suyos, llevando a cabo la voluntad del Padre. Y vemos que, como repito una vez más, nada mueve a Cristo de su santa disposición de darse por los suyos. El amor de Cristo es tan grande que ni aun la ira de Dios mismo, porque eso es lo que Jesús iba a afrontar en la crucifixión, la ira del Padre por todas las épocas, de todo el pecado de todos los hombres, sobre Él, le hizo cambiar de opinión y le hizo titubear. Él va a dar gloria a Dios consumando la salvación para sus escogidos. Vemos que esa es la gran muestra del amor de Cristo, su disposición. Nosotros vemos que el mundo de hoy define el amor como meras emociones, ¿sí? Y dicen, ay, es que Pepito Pérez me ama porque es que él dice que me ama. Y él me dice palabras muy hermosas. Y es cierto que el amor en cierto sentido comprende palabras, comprende una expresión verbal. Pero el amor que Dios nos muestra acá se expresa en acciones. Y qué acción más grande nosotros vemos en todas las Escrituras, que el mismo Hijo de Dios viniendo, despojándose de su gloria, siendo como un siervo, siendo como un hombre, como ustedes y como yo, con todas las debilidades, pero sin pecar obviamente, yendo a una cruz para morir, para rescatar a su pueblo. Por ahí comienza este capítulo 13, por ahí comienza este discurso y por ahí comienza Juan, para que nosotros entendamos cuál es el contexto de todas estas palabras que nosotros vamos a ver aquí más adelante. Si nosotros queremos entender el capítulo 14 que habla acerca de la unidad de Cristo con su Padre, debemos entender que es parte del discipulado. Si nosotros vamos a ir al capítulo 15 después más adelante, cuando Jesús nos habla de que Él es la vid verdadera, tenemos que entender lo que es en el contexto del amor de Cristo por sus discípulos. Y sobre todo, cuánto más la oración intercesora de Cristo por su pueblo. Entonces nosotros vemos que esa es la gran disposición de Cristo por su pueblo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tienen ustedes la misma disposición de dar sus vidas por Cristo como Él ha dado por ustedes? ¿Ven ustedes el sufrimiento que conlleva ser un verdadero creyente en este mundo? Como dice Pablo a Timoteo, que todos aquellos que quieran vivir piadosamente en este mundo sufrirán aflicción, sufrirán persecución. ¿Están ustedes dispuestos realmente, motivados por el amor de Cristo, siguiendo el ejemplo de la disposición de Cristo, a dar su vida por Él si fuera necesario? ¿Serían ustedes capaces de amarle de esa misma manera? Entonces yo quiero que entendamos en esta mañana qué tan grande es el amor de Cristo. Con qué amor Cristo nos ama, con qué gran aprecio tiene Cristo por su pueblo. Mucha gente dice, sí, yo sé que Dios me ama, pero ellos no entienden la profundidad de lo que ellos están hablando. Ellos no saben realmente qué es que Dios ame a una persona. Ellos no lo entienden.
¿Sí? Porque ellos nunca han ido a la Biblia, nunca la han leído. Simplemente ellos asumen que Dios me ama porque Dios me da de comer, porque Dios me deja respirar y porque Dios... Y es verdad que Dios tiene un amor general por todos los seres humanos. Si nosotros leemos Juan 3:16, la Biblia nos dice que Dios ama de una forma general al mundo. Pero la máxima manifestación del amor de Dios es el amor salvífico que Dios tiene por un ser humano. No hay manifestación más grande de amor por un ser humano que Dios pueda tener que mostrárselo en la salvación. Si tú quieres saber cuál es la forma más grande en la que Dios te ama, tienes que simplemente mirar la cruz de Cristo. Ahí está la manifestación más grande del amor que Dios puede tener por ti. Mucha gente dice, es que Dios no me ama porque Dios no me da el carro ni la casa que yo le he pedido. Es que Dios no me ha dado el marido que yo quiero. Es que Dios no me ha dado todo lo que yo he planeado. No, así no se demuestra el amor de Dios. Dios no nos ama porque Él quite las guerras de este mundo o porque Dios acabe con el hambre del mundo. Esa no es la demostración del amor de Dios, sino que la demostración del amor de Dios es que Dios viene y toma a unos que no eran suyos y los hace sus hijos. Les muestra todo su amor, como vamos a ver más adelante en este pasaje. La palabra aquí hasta el fin tiene una connotación muy profunda y vamos a ver cómo Cristo ama a los suyos. Vamos a entrar a nuestro segundo punto. Y el segundo punto que vamos a ver es el objeto de su amor. ¿Quiénes son el objeto de amor de Cristo? Y aquí vamos a ahondar un poquito más. El texto nos dice de esta manera: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Quiénes son el objeto de amor de Cristo según este pasaje? Dice el texto, los suyos. Mire cómo Juan aquí utiliza esta palabra suyos, y aquí yo me tomé la tarea de mirar en el original griego. Y aquí la palabra suyos significa aquellos que son de propiedad de otro. No es simplemente decir mío o suyo, sino que la palabra en el griego es tan fuerte que da ese énfasis. Son de propiedad, comprados por otro, para su posesión. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los que el objeto del amor de Cristo? Son los escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Ahora, muchas personas dicen, no, pero ¿cómo Dios puede escoger a algunos y dejar a otros? ¿Cómo Dios puede amar a unas personas de forma salvífica y a otros dejarlos ir al infierno? Muchas personas quieren escoger a su esposa con quien casarse, pero ellos no quieren que Dios escoja con quién Él casarse. Ellos no quieren que Cristo escoja a su esposa. Entonces, así como las personas escogen con quién casarse, Cristo también tiene el mismo derecho de escoger a su esposa con quién desposarse. Y estos de los que estamos acá hablando, estos suyos, fueron objeto del amor de Cristo desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. Antes de que Dios creara el mismo mundo, ya en el corazón de Dios estaban estas personas. Cristo fue enviado única y exclusivamente para morir por estas personas, por estos escogidos de Dios, para traerlos a Dios. Ahora, ¿bajo qué precio? Bajo una costosa redención. ¿Qué redención era? Jesús mismo entregando su propia vida por su esposa. Dice Pablo en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El amor entre Cristo y su esposa es tan fuerte, es tan unido, es tan intrincado, que ese es el mandamiento que Pablo da a las parejas de cómo ellos deben amarse. ¿Cuál debe ser el espejo donde una pareja debe mirar cómo amarse? Cristo y su esposa. ¿Sí? Hoy en día sabemos que los matrimonios no duran, ¿no? La mayoría, porque cada uno vive para sus propios intereses y para sus propios deseos. Pero Cristo dice aquí que los maridos deben amar a sus mujeres de la misma manera en que Cristo ama a la iglesia. ¿Y Cristo cómo ama a la iglesia? Cristo no ama a la iglesia simplemente diciéndole palabras bonitas, llevándole flores, sino que Cristo viene y muere por el pecado de ella. Como dice un predicador, Cristo vino a limpiar el pecado de su esposa, lo que Adán no hizo en la creación. Adán culpó a su mujer por su pecado, pero Cristo viene en el tiempo preciso a limpiar el pecado de su esposa. Este pueblo, que era un pueblo débil, pequeño, escogido entre todo lo vil y despreciado de este mundo, es el objeto del amor de Dios. A su tiempo, ¿qué hizo Dios? Trajo a su rebaño, les dio vida, los sacó de las tinieblas, les hizo una nueva creación y los tomó como posesión suya. Cuando nosotros hablamos de posesión suya, yo no sé si ustedes realmente me están, o si entienden realmente la magnitud de esta palabra.
cuando hablamos de que somos posesión de Dios, queremos decir que le pertenecemos a Él, aun con nuestras debilidades y con nuestra ignorancia, le pertenecemos a Él. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en qué manera Cristo nos ama? Y esta es una de las cosas que a mí más me impresionó cuando estaba estudiando este pasaje. Y es que el amor de Cristo es tan fuerte y tan tremendo, que Cristo nos ama aún con nuestras debilidades, con nuestra ignorancia. Cristo nos soporta a nosotros de una forma amorosa. Ahora, si ustedes quieren realmente comprobarlo, ustedes por ejemplo ven ahí en Lucas 9, de 54 a 56, un episodio que pasó con dos de los discípulos del Señor. Dice Lucas 9, 54 al 56. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y nos consuma? Está hablando aquí de los samaritanos. Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Miren, hermanos, ustedes acá, ¿cuál era el carácter de sus discípulos? Sus discípulos que supuestamente, y Juan mismo, supuestamente que es llamado el apóstol del amor, quiere que descienda fuego del cielo y mate a los samaritanos. Imagínense al mismo Hijo de Dios, entre ellos, la manifestación misma del amor, teniendo que soportar a seres tan despreciables como sus apóstoles. Gente tan terrible que si fueran capaces, hubieran matado a otros en nombre de Dios. Pero ¿qué hace Jesús? Amorosamente le reprende. Jesús tiene paciencia de su pueblo. Jesús ve las debilidades de su pueblo, el pecado de su pueblo, y Él amorosamente les trata de una forma cariñosa, no recriminándoles sus pecados, sino corrigiéndolos en amor. ¿Cuántas veces los discípulos mostraron un carácter inmaduro y falto de amor? ¿Cuántas veces Jesús no les reprendió a ellos mostrándoles la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes no vieron, por ejemplo, cuando Pedro caminó en el agua con Jesús y Pedro se estaba hundiendo? ¿En qué forma amorosa Jesús lo tomó de la mano? Nosotros vemos también, por ejemplo, cuando Tomás, después de todo lo que él ha visto, todo lo que él ha evidenciado de Cristo, aún sigue dudando del Señor, y él pide que poder ver a Cristo y aún tocarle. Y cómo Cristo aún le corrige a él amorosamente. O nosotros vemos, por ejemplo, a Felipe, tanto tiempo que duró con el Señor Jesús y le pedía aún que le mostraran al Padre, pero Jesús le reprende otra vez en amor. Así vemos nosotros, hermanos, que es la manifestación de Cristo con su iglesia. Nos ama con nuestras fallas, nos ama tal cual como nosotros somos, pero no quiere que nos quedemos tal cual como somos, sino que Cristo está haciendo una obra en los creyentes para que ellos sean cada vez más parecidos a Él. Nos dice Pablo ahí en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. El texto nos dice que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos, para comprarnos, para rescatarnos. ¿De qué? De toda iniquidad, de todo pecado, de toda falla, de toda cosa perversa que nosotros hagamos. Y purificarnos. Mire que Cristo no dice que simplemente Jesús nos limpia de nuestro pecado, sino que Él quiere purificar a su pueblo. ¿Para qué? Para posesión suya. Y aquí la palabra posesión es la misma que se utiliza, que está usando acá Juan en el versículo 1 para decir que son los suyos. Son posesión de Cristo, le pertenecen a Cristo, son de Él, son uno con Él. Y Cristo les ama, aun con sus defectos, con su pecado, les ama. Eso es, hermano, que yo quiero que ustedes entiendan, hermanos. Ese es el amor que Cristo tiene por ustedes. Si usted realmente ha profesado fe en Cristo, si usted realmente ha creído en Él, si usted se ha arrepentido y usted sabe que es un hijo de Dios, ese es el amor que Cristo tiene por usted. Cristo los ama a ustedes, nos ama a nosotros como amó a Pedro cuando le negó, como ama a Tomás cuando dudó de él, cuando aún Judas, el mismo Judas escribió acá la epístola de Judas, que es hermano del Señor, dudó de él. Cuando yo no sé si ustedes recuerdan ese pasaje cuando Jesús está creo que en la sinagoga, está en una reunión y llega y le dice: Señor, tu familia te espera afuera. Y Jesús dice: ¿quiénes son mi familia? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Y dice ese pasaje, no recuerdo exactamente dónde, que su familia lo tenía él por loco. Aun Judas, que era su hermano, su medio hermano, también pensaba que Cristo estaba medio loco. Y aún así Jesús le amaba a él también.
con todos sus pecados, con todos sus fallas y defectos. Entonces, ¿Cristo qué va a hacer acá en estos capítulos? Va a ministrar amorosamente a sus discípulos. Quiere que el maestro va a enseñar a los apóstoles cómo ellos también deben amar a otros. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima enseñanza, que va a ser el lavamiento de los pies. Va a ser la primera lección que vamos a aprender de este capítulo. Y vamos a ver la manifestación de Cristo mismo en acciones. Entonces, hermanos, nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Hay algo mayor en el universo que ser llamado hijo de Dios? ¿Hay algo más grande en todo el universo que ser hecho posesión de Dios? Mucha gente se jacta porque ellos pertenecen a un ejército, o muchos se jactan porque ellos pertenecen a un país X o Y, o muchos se jactan porque soy de la familia más rica de Colombia, o otros se jactan porque ellos son personas muy influyentes. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos a un título mucho mayor que cualquier cosa en todo el universo, y es ser llamados sus hijos, ser ovejas de su prado. No hay una posición más sublime en todo el universo que ser llamado hijo de Dios. Dice 1 Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice Juan acá, cuán amor nos ha dado, otorgado, para que seamos llamados hijos de Dios. Si usted no ha meditado realmente qué significa ser hijo de Dios, yo le animo a que vaya a estos pasajes, los examine en su casa y medite en la grandeza y en la profundidad de ser realmente un hijo de Dios. Ser posesión de Dios, pertenecer a Dios, ya no pertenecer más a nuestros deseos carnales, no pertenecer a este mundo, no pertenecer a los deseos de este mundo, sino ser suyos para amarle, servirle, regocijarnos en Él y esperar en Él a que regrese por segunda vez. Y estar con Él eternamente, hermanos. Eso es ser un hijo de Dios. Ahora, hermanos, yo soy sincero con ustedes, como ustedes también saben con ustedes mismos cómo son. Cuán débiles son nuestros corazones, hermanos, para amar a Cristo. Cuánta debilidad hay en nosotros, hermanos, para amar a Cristo como Él merece realmente ser amado. Cuánta ayuda y cuánta gracia nosotros necesitamos para poder amarle en la misma manera en que Él nos ama. Sabemos que no podemos amarle de la misma forma, pero aún así Cristo se compadece de nosotros y nos da su gracia divina para que nosotros podamos responder a ese llamado que Dios hace, que podamos responder nosotros a ese amor. Ahora, por otro lado, hermanos, también hay que entender en estos capítulos que Cristo se goza en ayudarnos en nuestras flaquezas y en nuestras debilidades. Él nos conoce muy bien. Mire, hermanos, yo les voy a decir algo. No hay persona más en el universo que lo conozca mejor a usted que Cristo mismo. Ni siquiera usted mismo se conoce tan bien como Cristo le conoce. No hay nada oculto a sus ojos. No hay ningún pensamiento ni ninguna cosa que pase por su cabeza que a Cristo le sea extraña. Y a pesar de todo nuestro pecado, Cristo aún así nos ama. Dice un autor, dice A.W. Tozer, Cristo es quien conoce mejor todos tus pecados, pero aún así es el que más te ama. Qué tremenda realidad es esto, hermano. Cristo conoce todas tus debilidades, hermano. Cristo conoce todas las luchas que tú tienes. Y aún así Cristo es el que más te ama, hermano. Cristo es el que siempre está escuchando tus oraciones. Cristo es el que siempre está esperando que tú le busques. Y no quiero mostrar a un Dios lastimero de esa manera, sino que es el amor mismo de Cristo que hace que ame a los suyos. Esa es la manera en que Cristo le ama, hermano. Así es la forma en que Cristo anhela estar con nosotros. Ahora, ¿de dónde sacó Jesús a estos escogidos? El texto nos dice que estaban en el mundo. El texto nos dice que estos viven en un mundo caído. Algunos como Daniel, que vivían en un mundo lleno de odio hacia Dios y son perseguidos por ser de Cristo. ¿Ustedes recuerdan la historia de Daniel? Cómo Daniel buscaba al Señor día a día, 3 veces al día dice la Escritura que él oraba. Y siempre los que vivían en el reino de Babilonia con Daniel buscaban ocasión para hacerle caer y ocasión para tomarlo. Pero Daniel nunca les dio la oportunidad hasta que ellos pusieron un edicto real y lo agarraron mientras estaba orando. O sea, cuando me refiero a que nunca les dio ocasión, es que Daniel nunca fue juzgado por algún pecado que él haya hecho. Nosotros vemos que también otros de los escogidos de Dios son como Jeremías, que vivieron en un mundo que es enemigo de ellos por decir la verdad de Dios. Entonces yo quiero
mostrarles acá, hermanos, cuántos padecimientos sufren aquellos que quieren agradar a Dios. Cuántos son despreciados por este mundo, por amar a Cristo, por seguir a Cristo, por seguir al Cordero. Ahora, si Cristo fue rechazado por los suyos y llevado a la muerte, ¿qué podemos esperar nosotros, hermanos? Pero aún así, hermanos, a pesar de que este mundo nos persiga, a pesar de que este mundo sea hostil hacia nosotros, nosotros tenemos una gran esperanza, hermanos, y es el amor de Cristo. Dice Pablo en Romanos 8, 28, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo aquí está diciendo, no hay cosa en el universo, hermano, que pueda separarle a usted del amor de Dios. No hay cosa creada en este mundo, hermanos. No hay situación tan difícil que no permita que Dios le ame. No hay cosa tan complicada y tan adversa que no permita que Dios le ame. Todas las cosas en este mundo son para nuestro bien, y aun en las cosas más difíciles, Dios nos ama. Por eso dice Pablo, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios en Cristo? Ni aun la muerte, hermano. Ni siquiera el día de nuestra muerte podrá separarnos de Cristo. No hay nada que nos pueda separar. El amor de Dios es un amor perseverante, es un amor eterno. Dios no ve nuestros pecados y dice, ya me cansé de amar a esta persona, ya me cansé de Anderson. Bueno, voy a acecharlo porque ya no quiero amarle más. No, el amor de Dios es un amor increíble. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Oseas y Gomer, que es una de las historias del Antiguo Testamento más tremendas acerca del amor de Dios. Y en uno de los pasajes de aquí en Oseas, nos dice que Gomer era una prostituta, y ella se había separado de Oseas, y ella se había ido tras sus amantes. Y en uno de estos versículos, yo recuerdo mientras leía Oseas, que Gomer le daba gracias a sus amantes porque ella pensaba que los amantes le daban a ella de comer, pero lo que ella no sabía era que Oseas iba hasta donde los amantes les entregaba la comida para Gomer, y ella, sin saberlo, era abastecida por Oseas, que era su esposo. Así es el amor de Cristo, hermanos. Aun si nosotros le negamos a Él, aun si nosotros nos vamos tras los ídolos, Cristo nos sigue amando. Obviamente para traernos y para reconciliarnos. Y así de grande es el amor, hermanos. Aún Pablo oraba por los efesios para que ellos pudieran entender cuán profundo, cuán ancho, cuán grande es el amor de Dios en Cristo. No es algo que podamos simplemente entender de una forma superficial. Entonces, en este pasaje que acabo de leer, Dios nos garantiza que nada nos podrá separar de su amor. No importa qué situación esté pasando usted, hermano. No importa qué cosa tan difícil esté pasando usted en su vida. Nada tiene en este mundo el suficiente poder, no tiene la suficiente fuerza para separarle de Cristo. Aquí la palabra que Pablo utiliza acá, cuando él dice que todas estas cosas, en el texto que acabo de leer de Romanos, es un hebraísmo, y lo que Pablo está tratando de que se pueda traducir de otra manera mejor, y se podría traducir a pesar de todas estas cosas. No es como lo leemos en español, que en todas estas cosas, sino lo podemos traducir mejor a pesar de todas estas cosas. Y la palabra que usa ahí para que somos más que victoriosos es la palabra hipernícomen, que significa somos hiperconquistadores. ¿Qué quiere decir acá? Que nuestra victoria está asegurada. El amor de Dios nos hace vencedores de todas estas cosas. Y la cruz es la gran prueba del amor de Dios por nosotros. Es la base de nuestra victoria. No hay nada, hermano, en este mundo que pueda detener a Dios de que nos ame. Nosotros fuimos sacados del mundo, traídos con cuerdas de amor, impulsados por Dios para buscarle. Y estas cuerdas nunca se romperán, hermanos, porque estas cuerdas son tan fuertes, son hechas por Dios mismo, que ni siquiera nosotros mismos las podemos romper si quisiéramos.
Dios trae a sus enemigos para hacerles sus amigos. Sus más acérrimos contradictores los convierte en sus más fervientes y devotos amantes. Hermano, usted fue sacado del mundo sin que usted mismo lo supiera. Usted ni sabía que usted era un elegido de Dios para ser parte de este pueblo santo. Usted era un ser aborrecible, digno de castigo, pero por pura gracia Dios le escogió a usted para que usted fuera hecho el objeto del amor infinito de Dios, hermano. Esa es la manera, hermano, en que Dios le ama a usted. Esa es la manera en que Dios lo ve a usted a través de los ojos de Cristo. Un Dios que no se va a cansar de amarle. Un Dios que va a estar siempre perseverando a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, a pesar de que usted diga, yo no quiero saber nada más de este Dios. Dios va a traerle siempre con cuerdas de amor, hermanos. Ese es el objeto del amor de Dios. Y vamos a ver en último lugar, la perseverancia de su amor. Dice el texto, los amó hasta el fin. Ahora, por último, el texto nos dice que les amó hasta el fin. Y aquí hay varias traducciones de esa palabra fin. Y la mejor traducción sería que Cristo les amó completamente. Ese amor va hasta el final. Todo este discurso y el posterior lavado de los pies es la muestra del amor de Cristo hacia ellos. El sufrimiento que iba a venir no fue obstáculo para que Cristo les siguiera amando. Cristo no se ocupó en sus sufrimientos propios, sino que Él estaba pensando en cómo amar a sus discípulos. Y antes de Jesús pensar en Él, les siguió amando a ellos. A pesar de que estaba haciendo, de que más adelante va a ser crucificado, va a ser castigado, va a ser humillado. En medio de la mitad de todos los sufrimientos, Cristo les sigue amando. Y miren, hermanos, qué tan grande es el amor de Dios por ellos, que nosotros vemos en el capítulo 22 de Lucas. Y ustedes recuerdan este acontecimiento, que mientras iban a empezar la cena, dos de los discípulos se pusieron a disputar quién iba a ser el mayor de entre ellos. Y Cristo, aún en ese momento, mientras ellos disputan quién iba a tener el primer lugar en el reino, Cristo humildemente les muestra el mayor ejemplo de humildad, haciéndose el siervo de ellos. Ellos están pensando en otra cosa. Cristo está a punto de morir. Cristo está a punto de pasar una gran aflicción. Y ellos están pensando, bueno, ¿a quién nos toca de primero? ¿A usted o a mí? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Usted o yo? No, yo. Y es tanto así de esos discípulos que ellos mandan a la mamá para que hable con Jesús. ¿Sí? Ellos mandan a su mamá para que ella les pregunte al Señor, Señor, ¿quién va a ser el primero en tu reino cuando tú vengas? ¿Quién va a tener el privilegio de sentarse a su lado? Pero Cristo les reprende a ellos en amor. Cristo les ve a ellos, ¿por qué? Porque Cristo les ama hasta el fin. Nos ama perfectamente. Hermanos, ni siquiera el amor de una madre, ni siquiera el amor de un padre por sus hijos, ni siquiera el amor de un esposo con su esposa se puede comparar en el amor de Dios con sus hijos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué consuelo más grande tienen ustedes, hermanos, que el amor de Dios por el creyente? ¿Quién puede amarlo a ustedes más que Dios mismo de esta forma? Ni siquiera, hermano, su mamá lo ama de esta forma. Y eso podemos decir que es como el amor más grande que nosotros podemos tener en nuestra vida. Ni siquiera su papá puede amarlo de esta manera. Los que están casados, ni siquiera su esposo o su esposa le puede amar de esta manera. Solamente Dios ama de una forma perfecta. A eso se refiere aquí Jesús, Juan cuando dice que les amó hasta el fin. Les amó de una manera perfecta. Dice acá, una madre cuidando a su hijo durante vigilias incesantes. Un bombero que va y da su vida en rescate por personas que están en una casa en llamas. Los 300 espartanos en Termópilas dando su vida. Howard, muerto de fiebre, atrasado, encarcelado en las mazmorras donde estaba él llevando a cabo un propósito de socorrer a los oprimidos y olvidándose de sí mismo. Los misioneros moravos que voluntariamente iban a las casas llenas de lepra en África para predicar el evangelio a los leprosos. Todos estos y muchos ejemplos son una figura débil del amor que tiene Cristo por su pueblo. ¿Y ustedes conocen la historia de los moravos? Los moravos se vendían como esclavos a los barcos para poder ir predicar en las plantaciones de esclavos en África, más que todo en África. Ellos se vendían como esclavos.
O ustedes conocen la historia de un misionero que se llama John G. Paton. John G. Paton fue enviado a las Islas Hébridas, que es ahora la Papúa Nueva Guinea. Y esa isla estaba llena de caníbales. Y dice la historia que cuando John G. Paton se subió al barco, uno de los ancianos de su iglesia, un anciano presbiteriano, le dijo a él: tú te subes al barco y tú sabes que vas a morir si vas allá, sabes que no vas a regresar. Y John G. Paton le contesta a él: yo ya estoy muerto, por eso me subo al barco, porque ya morí en Cristo. Ya estoy muerto, no puedo esperar otra cosa. Y ustedes leen la historia de este misionero. Este misionero fue a las Islas Hébridas y unos años antes, allá en estas islas, 2 misioneros habían sido enviados y 2 misioneros habían muerto y los caníbales se los habían comido. Y John G. Paton, fue tanta la aflicción que él pasó que su esposa murió de fiebre en estas islas, porque estas islas tienen un clima húmedo todo el año. Su esposa murió y él tuvo que enterrarla con su hijo porque también había muerto de una fiebre, y él tuvo que sentarse ahí en la tumba de su esposa para que los caníbales no vinieran a comérsela. Hermanos, aún estas muestras de amor son nada, son débiles, hermanos, comparados por el amor que Dios tiene por nosotros. Aún mucho más. Dice Cantar de los Cantares 8:7: las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo negarán. Si el hombre diera todos sus bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciaría. Así es el amor de Cristo, hermano. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor que Dios tiene por usted, hermano. Ni los ríos de las preocupaciones de este mundo, ni las cosas de este mundo, hermano, ni sus debilidades. Nada puede apagar el amor de Dios por usted, hermanos. Dice Isaías 54:10, con esto termino: porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, porque dice el Señor que tiene compasión de ti. Así es el amor de Dios por usted, hermano. Así de esta manera Cristo te ama, hermano. Aún más fuerte que la muerte, hermano. Ni la muerte puede separarte, hermano. Ahora, yo hablo también para los que de pronto no han profesado a Cristo. ¿Deseas este amor que acabo de hablar hoy? ¿Deseas el amor de Cristo? ¿Quieres ser amado por Cristo? Aún estás a tiempo de venir a su amor. Ahora, ¿cómo la forma de recibir este amor? Debes recibir por fe a Cristo. Debes venir a Él, porque no hay otra fuente más sublime de amor en este mundo. No hay cosa en este mundo que pueda realmente darte el amor que Cristo te da. Nada puede consolar tu alma más que el amor de Cristo. ¿Piensas que el mundo te ama? ¿Piensas que las personas sin Cristo realmente te aman? Pues no conoces realmente cuál es el verdadero amor de Cristo, cuál es el verdadero amor de Dios, que es el único amor que no se cansa de ser. Es el único amor que no se apaga. Es el único amor que, como dice aquí Juan al final de su evangelio, nos amará hasta el fin. Ahora, dice aquí hasta el fin. ¿A qué fin se refiere? Al fin de la vida terrenal de Cristo. Y si Cristo va a vivir eternamente, ¿cuándo se acabará este amor? Nunca, hermano. Nunca. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu misericordia. Señor, que podamos realmente entender con cuánto amor tú nos amas, Señor. Ni aun mis palabras, Señor, ni aun lo que yo he hablado hoy, Señor, es suficiente para hablar de todo el amor que tú nos tienes, Señor. Y yo oro en esta mañana como Pablo, Señor, que podamos nosotros entender con qué amor tú nos amas, con qué medida de amor, Señor, tú nos anhelas, Señor. Ayúdanos a entender este amor, Señor, que es tan incomprensible para nuestra mente finita. Ayúdanos, Señor, a realmente ver, Señor, y experimentar este amor en nuestra vida cotidiana, Señor. Aunque, Señor, las preocupaciones de este mundo, las dificultades, todo, Señor, venga sobre nosotros, sabemos que aún así tú nos amas, Señor. A pesar de nuestra propia debilidad, de nuestro corazón, Señor. A pesar de nuestra infidelidad, Señor. A pesar de cuánto pecado aún hay en nosotros, Señor. Aún sabemos que así tú nos amas, Señor. Y sabemos que no hay un amor más grande que este, Señor. Que el que tú nos das, Dios.
Nadie puede amarnos de la forma en que tú nos amas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hemos sido partícipes por gracia de este amor eterno con que tú nos has amado, Señor. Sabemos que tú no te cansas de amarnos. Y sabemos que tú no nos vas a dejar, Señor, nunca. Y por eso te alabamos y te glorificamos en Cristo. Porque en Él podemos ver el amor del Padre hacia nosotros, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Te rogamos que podamos meditar en estas verdades toda esta semana, Señor. Y que podamos, Señor, que esto que acabo de hablar, Señor, sea edificación para nosotros, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Y amén. El rojo. No.